Sí, José y yo, pues casualmente somos contemporáneos, tenemos la misma edad y prácticamente nos conocemos desde que tenemos uso de memoria. O sea, a José lo conozco de toda mi vida. Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta frase que todo lo que comienza bien, termina bien, ¿verdad? Es algo que decimos muchísimo. A veces esto lo que quiere decir también es que si algo comenzó mal, no necesariamente vaya a terminar bien. Y yo hoy quiero decir que eso es totalmente falso. Y les voy a contar un poco la historia de mi vida. Les voy a contar quién soy yo, qué ha pasado con mi vida y por qué José, digamos que me invitó hoy a conversar un poco con ustedes de mi historia. Mi nombre es Michael Núñez, tengo 46 años. Bueno, estoy felizmente casado, ahí está mi esposa, ¿verdad? Hoy me acompaña uno de mis dos hijos, Marcelo, que literalmente Marcelo nació en esta iglesia. Marcelo nació aquí en Interludio, y bueno, pues mi esposa y yo, Nela, nos casamos en Interludio. José fue el que nos casó, ¿verdad? Laurita estuvo ahí en la boda cantando también. Entonces, tenemos como una historia muy arraigada a esta iglesia. Cuando yo vine a este mundo, el tema, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida no se han sentido ganadores o se han sentido ganadores? O sea, algunos de ustedes dice, yo ahorita le pregunto, ustedes podrían decir, bueno, realmente yo me siento un ganador, yo soy un ganador, o sea, yo he hecho algo que yo dije, yo gané. Yo quiero decirle que todos nosotros somos ganadores, porque si estamos aquí, ¿verdad? Fue porque nuestro espermatozoide le ganó a millones de espermatozoides en una carrera donde probablemente se dieron durísimo y se pasaban unos encima de otros para poder fecundar el óvulo, y el óvulo nos escogió a nosotros y estamos aquí. Entonces, si nosotros nacimos, solo por el hecho de haber nacido, somos ganadores. Vinimos a este mundo siendo ganadores. Algunos nos costó un poquito más esa carrera que a otros. En mi caso, mi mamá tenía algo llamado placenta previa, ¿verdad? Esto significa que digamos que se creó como un gemelo de agua que no se formó y el tema se complicó un montón, ¿verdad? Yo tengo dos hermanos mayores, me llevan 10 y 11 años mis hermanos, y casualmente yo no soy el golazo, porque muchos dirían, dice 10 y 11 años y salió uno. Los golazos eran mis hermanos, yo sí fui el único pedido, pero bueno, la cosa se complicó. Y cuando yo iba a nacer, a mí me cuenta mi papá que el doctor llegó y le dijo a él, bueno, vea señor, el tema con el embarazo de su esposa es muy complicado, o se salva a ella o se salva al bebé. Usted ya tiene dos hijos, pero esposa solo tiene una. Vamos a hacer lo posible por salvar a su esposa. Al final Dios quiso que yo viniera a este mundo, ni mi mamá, y obviamente yo no me morí, ¿verdad? Y bueno, pues mi vida a este mundo fue como un tanto caótica, y no solo por ese punto. Yo nací con un problema en mis piernas, yo nací con un problema en mis rodillas. Si ustedes pueden ver a ese esquimal que está ahí, soy yo, ¿verdad? Chiquitillo, gordillo. Y yo no sé si ustedes pueden ver las rodillas que están como hechas para adentro, ¿verdad? Yo nací con un problema en mis rodillas. Yo no podía caminar normalmente, yo no podía correr normalmente, yo no podía jugar como los demás niños porque mis rodillas pegaban entre sí. Y cuando yo lo intentaba hacer, me caía. Entonces, en aquel entonces, la única solución que había fue que me tenían que poner unos yesos que iban desde el tobillo hasta la cintura en ambos pies, para que los yesos me enderezaran los pies, algo así como decir los brackets, ¿verdad? Los frenillos en los dientes que se los acomodan a la fuerza, así me querían acomodar a mí las piernas. Yo tengo un recuerdo muy leve de ese momento de mi vida. Lo que recuerdo es estar acostado en una cama con yesos en mis dos piernas, llorando desde que me despertaba hasta que me acostaba, y a los 3 días tengo un recuerdo de mi papá con un martillo rompiéndome los yesos porque no soportaba más verme así. Lo único que mi papá dijo fue: este chiquito tiene que hacerle un milagro, Dios, porque yo no lo puedo ver más y no puedo soportar verlo llorar desde que se levanta hasta que se acuesta. Y me rompieron los yesos. Seguí con la pierna así hasta que
digamos que tuvimos el primer encuentro cercano con todo este tema llamado Dios, espiritualidad y demás. Para los que son, digamos que cristianos un poquito más viejos, se acordarán que hace muchos años andaban, se hacían como cruzadas evangelísticas y lo que hacían era que se llevaban como una carpa de un circo y la ponían en un lugar y durante un mes, 22 días, ¿verdad? Era todos los días aquí y milagros y oraciones y todo el tema, ¿verdad? Mis papás estaban tan desesperados en ese momento que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para ver si Dios hacía algo conmigo. Cuando se dieron cuenta que llegó eso cerca de la casa de nosotros, mis papás me llevaron. Fueron ahí, ellos no eran cristianos para nada, más bien eran católicos hiper requentra mega católicos, ¿verdad? O sea, en el tema de que teníamos una cochera y mi mamá, en vez de guardar el carro en la cochera, tenía una gruta con una virgen bañada en oro, ¿verdad? O sea, de verdad que era una cosa bastante radical. Sin embargo, ellos estaban tan desesperados de que me llevaron a un lugar pandereta, donde decía que hacían milagros y que había una persona ahí y que hacía milagros y me llevaron. Obviamente, cuando piden el tema de que pasen por los milagros, mis papás no fueron, simplemente me levantaron y me dijeron, vaya, 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 a ver qué hacen con usted, ¿verdad? Y yo iba ahí, el chiquillo, gordillo, que no sabía ni qué iba a hacer, pero yo iba caminando hasta donde estaba el tema. Ese día Dios no hizo un milagro en mis piernas, pero días después mis piernas se enderezaron. Y ese fue el primer milagro que Dios hizo en mi vida. Obviamente, después de ese momento, mis papás se convirtieron en cristianos, en evangélicos, ¿verdad? Ahí empezamos una relación, digamos, José Pablo y yo, porque don Carlos, el papá de José, fue como, o ha sido como el papá espiritual de mis papás. Entonces, a partir de ese momento empezamos a ir a la iglesia y empezamos a tener un acercamiento con Dios. Entonces, mi vida, en los primeros años de mi vida no fue, ¿verdad? Vine a este mundo complicado, nací con un tema en mis piernas complicado. Después de que Dios endereza mis piernas y que la cosa empieza a caminar un poquito mejor, entro a la escuela, al colegio. Como les conté, mis hermanos me llevan 10 y 11 años de diferencia. Mi mamá siempre ha sido como una persona muy radical, entonces ella inmediatamente botó la gruta, botó la Virgen y se hizo cristiana y se hizo predicadora, repredicadora, ¿verdad? Pastora. Actualmente ella es la líder de parte de Costa Rica de un movimiento mundial de mujeres que se llama GLO. La invitan por todo el país a predicar, la invitan en diferentes partes del mundo y demás, ¿verdad? O sea, mi mamá es así como o negro o blanco, ¿verdad? Entonces, mi mamá siempre estuvo en su tema de la iglesia predicando. Mi papá era un panadero que tenía su propia panadería, entonces él era en las madrugadas levantándose a hacer pan, repartía, y además de eso mi papá ha sido la persona más bombeta que yo conozco, ¿verdad? Él era político, presidente de la Junta de Educación, presidente del Comité de Deportes, presidente de lo que, o sea, ustedes inventaban una organización y él estaba ahí para estar metido en algo. Entonces, yo crecí realmente bastante solo. Mis hermanos mayores, mis papás siempre en su tema. Sin embargo, nunca en mi vida mi familia fue una familia de vicios, ¿verdad? Mi abuelo paterno era alcohólico, pero alcohólico al tal punto que mi papá, adolescente, tenía que ir a buscar a mi abuelo en las cantinas, meterse en medio de pleitos de borrachos, llevarlo a la casa y llegaba a la casa y le pegaba a mi abuela. Entonces mi papá siempre dijo, yo nunca en mi vida le voy a dar a mis hijos el ejemplo que me dio mi papá. Por lo tanto, mi papá nunca en su vida tomó, nunca en su vida fumó, nunca en su vida hubo un tema de esos en mi casa. Cuando yo tenía aproximadamente 15, 16 años, donde había crecido toda mi vida en una iglesia, o sea, yo desde que tengo uso de razón estoy en una iglesia, ¿verdad? Yo era el típico chiquito que se dormía en las bancas de la iglesia porque había miércoles de oración, no mentiras, pero si había día de oración y mis papás iban y yo tenía que ir y yo me acostaba y me dormía y me levantaba y toda mi vida pasé dentro de una iglesia. Sin embargo,
Eh, no sé por qué, o sea, yo no les puedo decir y dar una razón del por qué. Cuando yo entré en el colegio, me empecé a sentir un poco aparte de mi familia, me sentí un poco aparte de todo. Siempre tuve el concepto en mi cabeza que era el gordillo de las patas torcidas, que no podía correr, que no podía jugar, que no era bueno para los deportes. Y empecé obviamente a juntarme con personas que tenían otro tipo de hobbies y otro tipo de vicios. A los 15, 16 años empecé a consumir drogas, empecé a tener un tema ahí, ese primer como acercamiento y coqueteo con la cerveza y luego a probar el cigarro, luego a los 16 años fui a un intercambio a Estados Unidos y ahí probé la marihuana y yo me devolví empezando a sentirme alguien por primera vez en mi vida. ¿Por qué? Porque era de las personas del cole que fumaba marihuana. Y no era como ahora, o sea, ahora uno ve un montón de marihuanos en la calle, ¿verdad? Y es como lo más normal del mundo que la gente ande fumando mota, pero en ese entonces no era para nada. De hecho, yo me acuerdo, bueno, ustedes se tienen que acordar muchos, que cuando alguien le decía, más que ahí viene el marihuano del barrio, y era como hijo de puña, ¿verdad? Era el marihuano. Bueno, yo era el marihuano del barrio, me convertí en el marihuano del barrio. Ahora es lo más normal del mundo, pero bueno, en ese entonces no. Mi vida continuó, sin embargo, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Estamos hablando que yo vengo y provengo de una familia evangélica, de mamá predicadora, de estar en una iglesia todos los días, de haber nacido en una iglesia. Entonces yo necesitaba guardar las apariencias. Yo siempre seguí yendo a una iglesia, yo sabía cómo comportarme en una iglesia, ¿verdad? El otro día, hace muchos años, escuchaba a José contar algo parecido de él, ¿verdad? Y es que para nosotros, los nacidos en una iglesia, es demasiado fácil saber cómo se maneja el ambiente de una iglesia. Yo iba al grupo de jóvenes, ¿verdad? Tal vez me había drogado en la tarde, pero tenía que ir el sábado al grupo de jóvenes porque era la única forma que yo sabía que mis papás decían, no, mi chiquito anda a la iglesia, ¿verdad? Y estar en un grupo y cuando está uno parado y tal vez venía algún líder y uno olía feo, lo único que había que hacer era cerrar los ojos, hacer así, hacer así. Ah, no, este más está pegadísimo con Dios, dejémoslo ahí en su ride, ¿verdad? Entonces, yo sabía cuándo levantarme, cuándo cerrar los ojos, cuándo levantar las manos, cuándo cantar, cuándo no cantar, porque siempre tuve que guardar las apariencias. Conforme fue pasando los años, mi vida se fue perdiendo cada día un poco más y un poco más y un poco más. Empecé a consumir de todo. Al final terminé siendo lo que pues en el mundo de la adicción llamamos cartón lleno, que era que consumía de todo, o sea, de todo lo que había en ese momento. Estamos hablando que desde, no sé, de oler cemento hasta de cocaína, piedra, marihuana, ácidos, hongos, lo que fuera, pastillas, cualquier cosa. Y llegué a un punto en mi vida en el que me empecé a enojar muchísimo con Dios, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo nací en una iglesia, que mis papás son cristianos, que mi mamá es predicadora, y porque yo salí premiado, ¿verdad? Porque ni mis hermanos consumen, nadie consume, y yo estaba pues, destruyendo mi vida cada día. Hice muchos intentos de dejar de consumir. Obviamente, cada vez que había un campamento de jóvenes de la iglesia, yo era el primero que estaba apuntado, ¿verdad? Porque mi mamá me apuntaba de primero y yo ya sabía cómo era ese tema de los campas y todo lo demás. Hubo un momento de mi vida, como a los 20 años, 19, 20 años, que Dios hizo algo impresionante. En uno de esos campas en los que yo había ido para guardar las apariencias, para que apaciguar las cosas en mi casa, ¿verdad? Para que vieran que yo seguía yendo a la iglesia, que estaba siendo un poco rebelde, pero que seguía yendo a la iglesia y demás. Yo tuve un encuentro lindísimo con Dios. Dios realmente tocó mi vida en ese momento y yo vine de ese lugar siendo completamente otra persona. A partir de ese momento me convertí en líder de jóvenes. Yo pues tocaba batería, hace mucho no toco, tocaba la batería los domingos en la iglesia, era líder del grupo de jóvenes,
estaba casi que 24/7 en la iglesia, sirviendo, salía con los chicos, predicaba. Fue un año maravilloso, un año en el que yo dije, Dios, ya hicimos las paces, ya esto es lo mío, este va a ser mi propósito, estar en una iglesia, estar trabajando con grupos de jóvenes, estar tocando los domingos, ¿verdad? Era una cosa maravillosa, yo me sentí feliz. Realmente, si yo puedo decir que uno de los años de mi vida en los que he sido más feliz fue ese año. Sin embargo, cuando ya iba más o menos a cumplir un año de que todo estaba bien, de que todo estaba perfecto, volví a consumir drogas. Un día simplemente salí, me encontré con unos amigos, una cosa llevó a la otra y empecé a consumir. Para la gente que no sabe, digamos, cuando uno ha consumido sustancias y deja de consumir por un tiempo, no es que cuando usted vuelve a consumir, vuelve como la primera vez, sino que el consumo es como una película, donde la película va avanzando y cuando usted deja de consumir es como si usted le pusiera pausa a la película y la película está en pausa. Pueden pasar un año, 2, 3, 4 años que si usted vuelve a consumir, lo único que hace usted es quitarle pausa a la película y su vida continúa a partir de donde usted la dejó. Por lo tanto, yo pensé que si iba a volver como cuando estaba en el cole, como las primeras veces, y no, volví a consumir exactamente como había dejado de consumir la última vez. A partir de este momento, realmente empecé a tener un problema muy grande con Dios y con la iglesia, porque yo le empezaba a reclamar a Dios, yo le decía a Dios, pero, o sea, ¿cómo es posible que mis papás en la iglesia, que yo no he tenido nunca un ejemplo en mi familia de personas que consumen, que yo estuve ahí en la iglesia, que yo era líder de jóvenes, que yo tocaba los domingos, que yo predicaba, que yo tenía células en mi casa, que yo estaba haciendo las varas bien? ¿Cómo es posible, Dios, que permitieras que volviera a consumir sustancias? Empecé a tener demasiado odio contra la iglesia y contra Dios porque yo decía, o sea, Dios no me quiso, porque me permitió que estuviera un año haciendo algo para Él y al año me pegó una patada y me mandó a consumir otra vez. O sea, no le sirvo ni siquiera a Dios. Y empecé a tener un odio contra la iglesia y contra las cosas de Dios y empecé a hacer una campaña contra el grupo de jóvenes. Yo decía, ok, Dios, si usted a mí no me quiere, yo voy a hacer lo posible porque lo que me pasó a mí le pasen a otras personas. Y empecé a ir al grupo de jóvenes. Como les digo, toda una vida he estado en una iglesia, entonces sé perfectamente cómo se hace, cómo no se hace, cómo es el lenguaje, inclusive como había sido líder de jóvenes, entonces era una persona, digamos que reconocida en el ámbito de jóvenes, y empecé a ir los sábados con el único objetivo de llevarme a personas de la iglesia entre las patas. Yo decía, hoy voy a ir y después de aquí vamos a salir y alguno de estos los voy a llevar a tomar guaro o lo voy a llevar a consumir o lo voy a llevar a algo. O sea, yo decía, si Dios no quiere que yo esté en la iglesia, yo voy a hacerme cargo de que la gente que está en la iglesia se vaya para afuera también. Y lo empecé a hacer. Y sí, no me orgullece, me llevé a bastantes jóvenes, los sacaba de la iglesia, me los llevaba a que consumieran y hacían un montón de cosas, inclusive fui a un campamento de jóvenes, el último que me dejaron ir, y me dejaron ir porque llevé 1 litro de guaro, y entonces estábamos en el campamento y yo me emborraché y emborraché a otros y verdad, después ya amablemente me pidieron que no fuera más a ningún campamento de jóvenes, y fue simplemente porque empecé a tener muchísimo odio con Dios, muchísimo odio con la iglesia. Yo decía, no es posible, Dios, que mi mamá esté predicando en una iglesia y yo esté en un charral un domingo consumiendo. No es posible que yo sé lo que es estar ahí arriba hablándole a la gente de Dios y hoy esté aquí sentado en un caño un viernes en la madrugada sin saber qué hacer. No sabía por qué Dios en algún momento me había dado la espalda. Y yo empecé a tener ese pleito con Dios, ese pleito con la iglesia, empecé a tener esas ganas de desaparecer de este mundo, ¿verdad? Yo llegué los últimos años de mi vida y yo decía, hoy me voy a levantar y hoy me voy a morir de una sobredosis.
Ese era mi objetivo del día. Entonces yo me levantaba y empezaba a consumir precisamente para ver si me moría de una sobredosis y no, terminaba tal vez desmayado en mi casa o en algún charral, y cuando abría los ojos no había pasado nada, y al día siguiente yo decía, no, hoy me le voy a tirar a un carro. Tal vez no me mata, pero tal vez voy a quedar en coma o inconsciente 3 meses en un hospital y me voy a olvidar de esta locura. Y empecé a tener ese tipo de pensamiento. Ya no era un odio contra la iglesia, ya no era un odio contra Dios, sino era un odio contra mí. Yo decía, no es posible que yo no pueda estar como estuvieron ellos. Si yo sé lo que es estar ahí, si yo fui feliz estando ahí, ¿por qué Dios me da la espalda y me tiene ahora aquí? Pasaron muchos años de estar en este tipo de situaciones, y como generalmente pasa, los últimos en darse cuenta en lo que realmente está alguien de la familia son los papás, ¿verdad? Mis papás seguían en su mundo, yo seguía aparentando, seguía yendo a la iglesia, ya no al grupo de jóvenes, pero por lo menos iba los domingos, tenía un trabajo, entonces seguía viviendo en mi casa. Entonces realmente empecé a tener una doble vida, ¿verdad? La vida del adicto consumidor que se quería morir, y también la vida de la persona que tenía que aparentar estar bien, ir a una iglesia, tener un trabajo y lo demás. Así pasó el tiempo hasta que uno de tantos días mi mamá oraba mucho por mí, ¿verdad? Mi mamá siempre oraba. Yo en algún momento pensé que yo era una persona supercarga, que me podía quitar de la ley, o que los policías yo me los vacilaba, o que yo consumía y no me moría, y que yo era yo siempre pensé en algún momento, es que yo soy tan carga, o sea, a mí no me pasa nada, ¿verdad? Yo hago un montón de varas y aquí estoy. Hoy sé que muchas de esas cosas, de muchas de esas sobredosis que no me dieron, de muchos de esos momentos que la policía no me arrestó, de muchos de esos momentos que un carro no me levantó, es porque tenía a una persona doblando rodillas y orando por mí en todo momento. Mi mamá, a pesar de que ella no quería darse cuenta realmente en lo que yo estaba, ella sabía que algo no estaba bien. Y mi mamá no dejó de orar por mí un solo día de mi vida. Hoy sé que no era que yo era muy carga. Hoy sé que había una persona detrás de mí orando 24 horas por mí. Aquí yo quiero hacer una pausa y quiero decirles, miren, no importa si son ustedes, si es algún familiar, si es algún amigo, si es algún conocido, que ustedes conozcan en este momento que está pasando una situación complicada de alcoholismo, de drogadicción, de cualquier otra situación. Yo lo que les voy a pedir es que no dejen de orar por esa persona, porque ustedes no saben lo que una oración de ustedes puede estar salvando a esa persona en este momento. Yo estoy 100% seguro que yo no me morí de una sobredosis porque mi mamá estaba doblando rodillas, llorando y orando por mí cada vez que se acordaba. Y estoy seguro que fue ella. No es que yo era muy carga, no es que mi organismo aguantaba mucho ni lo demás, es que había alguien orando por mí. Llegó un momento en el que mi mamá, ella me cuenta que ella llegó y en una de sus tantas oraciones dijo, Dios, ya estoy lista. Yo necesito que usted me diga en qué está mi hijo. Ya estoy preparada para saber en lo que él está. Y rajado, Dios llegó y le dijo, ok, vaya, yo en ese momento iba para la playa, ese fin de semana, era un fin de semana, yo iba para la playa y iba a ir a vender sustancias a la playa, iba a ir a consumir, ¿verdad? Íbamos a pegarnos la fiesta, entonces yo en mi cuarto tenía lo que nosotros llamamos galetas, ¿verdad? Que era en diferentes lugares guardadas sustancias, aparatos y un montón de cosas. Y me dice mi mamá que Dios le dijo así, vaya al cuarto de Michael, abra esta gaveta, saque este cajón, levante esta vara, busque aquí y vas a ver en lo que tu hijo está. Cuando yo llegué a mi casa, porque ya yo me iba a ir de fiesta, ¿verdad? Andaba, no sé, sacando plata. Cuando yo entro a mi casa, esa vara parecía como la vara del OIJ, no sé si usted has visto las noticias, ¿verdad? Que está la mesa así, como evidencia 1, evidencia 2, me lo tenía todo acomodado así, todo en la mesa, ¿verdad? Ese momento creo que ha sido uno de los momentos
peores de mi vida. O sea, mi mamá me gritaba, mi papá gritaba, mi hermana gritaba, el otro le gritaba al otro, el otro se tiraba, mi mamá se me tiraba encima, mi papá paraba, mi papá lloraba. Fue una cosa espantosa, donde obviamente me tuve que ir de mi casa. Bueno, mi hermano me sacó de mi casa a vivir en la de él. O sea, yo en ese momento tenía dos opciones, o me iba de mi casa a, no sé, a ser un indigente, a ver qué pasaba con mi vida, o veía a ver qué hacía. Mi hermano me agarró y me llevó para la casa de él y me dijo, ma, yo a usted no lo voy a dejar solo, usted se va a quedar en mi casa. Y ahí empecé y viví un síndrome de abstinencia, ¿verdad? Que cualquier persona que consume y consume sustancias químicas vive, ¿verdad? O sea, con mi hermano me tocó vivir, me levantaba llorando en las noches, convulsionaba, me vomitaba, él quería salir corriendo, no sabía dónde estaba, ¿verdad? Y él tuvo que estar conmigo durante muchos meses, casi que 24 horas, vigilándome y cuidándome. Yo en ese momento, yo dije, Dios, yo de verdad quiero dar otra oportunidad, o sea, de verdad yo no me quiero morir consumiendo, o sea, yo creo que yo no merezco morirme consumiendo. Me invitaron a ir a un lugar que se llama Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Que es para personas con problemas de adicción, y empecé a asistir. 2, 3 meses después me di cuenta que yo necesitaba algo más y tuve que quedar internado en un centro de tratamiento de drogas, ¿verdad? Acerpa se llama el lugar, y en ese entonces estaba en Tirraces, y me tocó estar internado en diciembre, 24, 31, estar ahí internado con personas igual que yo que tenían problemas, con personas de la calle, me tocó ver gente convulsionando enfrente mío, vomitándose, viviendo ese síndrome de abstinencia. Y bueno, en fin, salí de ahí, empecé a asistir a un lugar de Narcóticos Anónimos, empecé a dejar de consumir. Cuando tenía más o menos 9 meses de tener una vida normal, de haber vuelto a la iglesia, de no consumir sustancias, de estar bien en mi trabajo, me salió una oportunidad de viajar. A mí la gente me decía, mae, el primer año no viaje, quédese quedito, no haga cosas, ¿verdad? Y yo, no, pero ya tengo 9 meses, ya, o sea, 9 meses, para mí 9 meses era toda una vida de no consumir. Y me fui para México. Cuando iba en el avión, yo, ahora me da risa, ¿verdad? Y tal vez les va a parecer muy tonto, pero se lo juro que en ese momento para mí era una verdad. Yo dije, mae, yo soy adicto en Costa Rica, pero si yo viajo, ya yo nunca he sido adicto en México, y por supuesto si nunca había ido a México, ¿cómo iba a ser adicto en México? No, que había conducido. Yo dije, no, aquí yo creo que ya sé qué voy a hacer. Como no viajo mucho, cada vez que salga del país, puedo consumir en el país donde vaya, pero cuando llego a Costa Rica, ahí sí era adicto y ya ahí no consumo. Es muy tonto, pero se lo juro que para mí, de verdad, yo me lo creí. Llegué a México y desde el primer momento, estuve 2 semanas, desde el primer momento que puse un pie ahí, hasta el día que llegué aquí, pasé totalmente borracho, todas las 2 semanas, no me acuerdo casi absolutamente nada, no consumí otra cosa, porque no conocía a nadie que vendiera otra cosa. Pero tomé y tomé y tomé, y cuando vine aquí fue como, bueno, mae, o sea, otra vez te la volviste a pelar, weón. ¿Qué va a hacer? O vuelve a consumir y ahora sí se va a morir en esta vara, o pídale a Dios una nueva oportunidad. Ese día no, después de que yo vine me quedé callado, no dije nada, porque yo dije, no, vamos a ver, si aquí no consumo, entonces la vara va a funcionar. Sin embargo, un mes después, no, yo quería tirar todo para arriba y quería volver a consumir, porque en Narcóticos Anónimos le dan a uno fichas cada vez que usted cumple cierto tiempo limpio, ¿verdad? Le dan de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 1 año. Y ya yo iba por la ficha del año, y yo sabía que no tenía 1 año de estar limpio, que tenía un par de meses de estar limpio. Y ahí yo dije, mae, si yo acepto esta ficha, voy a ser un mentiroso el resto de mi vida, y yo no quiero vivir así. Yo realmente por primera vez en mi vida quiero hacer las cosas bien. Me levanté, fui a una reunión, les comenté lo que había pasado, entregué las fichas y dije que quería empezar de nuevo. Ahora en abril, si Dios me lo permite,
cumplo 24 años de estar limpio, de no consumir ningún tipo de sustancia. Además, yo uso hasta Listerine sin alcohol, porque así de radical soy yo en esto. Y yo dejé de consumir a los 23 años, relativamente joven, pero también relativamente viejo. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque aquí les voy a contar la segunda parte de mi vida. Yo dejo de consumir a los 23 años y sigo fumando cigarro. Era como lo que a mí me mataba un poquito la ansiedad. Y yo empiezo a fumar a tal punto que yo me llegaba a fumar 2 paquetes de cigarro al día para poder mantenerme. Mi vida a los 23, 24 años era: levántese, fúmese 2 paquetes de cigarros, no consuma hoy drogas y llegue a su choza a dormir. Y mañana igual, su objetivo del día es no consuma, su objetivo del día es no consuma, y así pasaron los años, hasta que cuando tenía aproximadamente unos 28, 27, 28 años de edad, que había dejado consumir ya hacía unos años, pero no hacía absolutamente nada con mi vida, decidí tomar una de las mejores decisiones de mi vida y me inscribí en un gimnasio. Y les voy a decir por qué fue una de las mejores decisiones de mi vida. Porque ahí conocí a mi esposa en el gimnasio, ¿verdad? Fue una cosa súper chiva. Yo veía a una colocha que me seguía detrás mío por todas las máquinas y yo decía, o sea, por Dios, ¿qué es este acoso? Y era Nelita, ¿verdad? Y pues ahí nos conocimos y para ese momento que ya yo empecé como quería hacer algo con mi vida, mi papá, que en ese momento, mi papá, Dios lo tiene en su gloria en este momento, mi papá tenía 55 años de edad en ese momento. ¿Por qué les digo esto? Porque mi papá un día se me acercó y me dijo, a los 55 años, Maikito, me voy a meter a aprender a nadar. Y yo decía, no, seguro lo que se va a meter es en aquaerobics, ¿verdad? De adultos mayores, de que se meten al agua y hacen así. Yo, sí, papi, vaya. Y me decía, no, pero de verdad voy a nadar. Y yo decía, sí, papi, ¿verdad? Y yo no le daba pelota. Mi tata empezó a ir, llegaba y me decía, hoy hice una piscina. Y yo, ahí véndala y hagamos plata, ¿verdad? Yo lo vacilaba porque no creía que a esa edad alguien pudiera empezar a hacer algo por primera vez en su vida. Como a los meses, mi papá me dejó de contar qué hacía, ¿verdad? Seguro ya se obstinaba que yo lo estuviera vacilando y no le diera pelota, hasta que un día me invitó a una competencia. Me dijo, yo creo que usted me vaya a ver hoy competir. Y yo, ¿de qué se trata? Claro, se esperó a la competencia más ruda que pude encontrar para llevarme y dejarme la boca callada. Era una competencia que se llamaba 24 horas de natación en la UCR. Eran equipos de 4 personas y nadaban durante 24 horas. O sea, nadaba una persona 1 hora, salía y entraba otro, o sea, descansaba 3 horas, volvía a nadar 1 hora, descansaba 3 horas, volvía a nadar 1 hora, así por 24 horas. Un viejillo de 56 años, ¿verdad? Haciendo eso, cuando yo vi a mi tata, no sé, a las 11 de la noche y luego lo vi a las 2 de la mañana y luego lo vi a las 5 de la mañana, yo decía, ¿qué es esta vara? O sea, ¿cómo mi tata está haciendo eso? Ahí tomé otra de las mejores decisiones de mi vida y me metí a nadar con mi papá. Yo nadaba, obviamente iba con él y él nadaba, yo cruzaba la piscina a lo ancho y me tenía que salir y sentar mareado y vomitándome, ¿verdad? Y salía, me sentaba al carro y me fumaba un cigarro, ¿verdad? Hasta que llegó un punto en el que yo dije, bueno, empecé a nadar un poquito más y yo dije, ok, mi vida no está teniendo sentido. Si estoy tratando de ir al gimnasio y de nadar y salgo y me fumo un cigarro, como que la cosa no está emparejada. Entonces, un día simplemente tomé la decisión de dejar de fumar. Había hecho cualquier clase de intentos de dejar de fumar. Vea, parece mentira, pero creo que me costó más dejar de fumar que dejar las drogas. Y hice de todo, o sea, de lo que ustedes se imaginan. Hasta una vez, obviamente los 31 de diciembre, ¿verdad? Que usted deja todo y ya el 1 de enero empieza con una vida nueva. Me acuerdo estar un 31 de diciembre a las 11:50 de la noche con un paquete de cigarros entero y yo decía, no, yo me tengo que fumar esto, es mi último cigarro del año y me fumé un paquete en 1 hora. Me di una goma asquerosa de cigarro, pasé el 31 espantoso y el 1 a las 10 de la mañana ya me estaba fumando un cigarro, ¿verdad? Hasta que ya tomé la decisión de decir, bueno, vamos a intentar tener una vida diferente. Empecé a nadar con mi papá, dejé de fumar,
empecé a ir más al gimnasio con Nelita, empezamos a trotar y cuando yo tenía más o menos 28, 29 años, un día un compañero de trabajo me dijo, Mike, vieras que yo voy a hacer triatlón. Y yo dije, ma, eso jamás, es un deporte demasiado difícil, yo nunca voy a poder hacer eso en mi vida. Y me dice, ma, pero usted nada, con su tate. Yo, sí. Y usted corre con él en el gimnasio, sí. Y usted hace spinning. Yo decía, sí, ma, ya usted hace tri, me dice, ya, metámonos, ¿verdad? Y me convenció. Y yo dije, ma, hijo de puña, di sí, ya yo hago tri, que carga que soy, me va a meter, ¿verdad? Obviamente yo ni tenía bicicleta. Los triatlones generalmente se hacen con bicicletas de ruta. Yo dije, yo no me voy a comprar una bici de esas porque estoy tan seguro que ese va a ser un deporte tan duro en el que me va a ir tan mal que me voy a comprar una bicicleta de mountain para que después de esa mala experiencia me quede la bici para ir a hacer mandados, ir a la pulpería, pegarme un ride. Entonces me compré la bici así como decir en un palí, o sea la bici más barata y así que había porque yo decía yo no voy a gastar en eso. Me inscribí a ese bendito triatlón y a los 29 años de edad estaba ahí en una línea de salida preparado para hacer mi primer triatlón. Me fue muy bien, no llegué de último, es más, le gané a mi compa de brete, le gané a mi compa de brete, terminé el evento, fue como amor a primera competencia, ¿verdad? Me enamoré de ese deporte. A partir de ese momento, mi vida empezó a tomar un cambio bastante radical, empecé a entrar muchísimo en el mundo del deporte, ahí pueden ver algunos eventos que realicé, que he realizado. No sé si ustedes han escuchado hablar del Ironman, ¿verdad? El Ironman es una competencia de triatlón de larga distancia, donde hay que nadar 1900 metros, salir a andar en bici 180 kilómetros y luego hacer una maratón corriendo, ¿verdad? Empecé a prepararme porque en algún momento en mi vida pensé que esa iba a ser mi mayor meta, ¿verdad? Y empecé a prepararme para eso. Logré hacer mi primer Ironman y a partir de ese momento empecé a buscar nuevos retos. Después de unos años me convertí hasta el día de hoy, digamos que en el primer y único tico en hacer 3 Ironmans en una semana. O sea, hacía un Ironman, descansaba un día, hacía un Ironman, descansaba un día y hacía un Ironman. Y una cosa llevó a la otra, empecé a buscar, de hecho cuando estaba buscando la información para hacer mi primer Ironman, ¿verdad? Que para mí iba a ser la meta más grande de mi vida, o sea, yo digo, hago un Ironman y ya, llegué al tope del tope, estaba buscando en internet y me salió una página que decía Ultraman. Yo sé como Ultraman, que es esta vara, o sea, debe ser la vara del Ultraman, es el bicho ese que sale en las películas. Y la página decía, porque el Ironman no es el fin, es apenas el inicio para convertirte en un Ultraman. Yo decía, no es posible que exista algo más grande que esta vara. Probablemente mi personalidad adicta entró en juego y de una vez dije, mae, cambio de meta, ahora usted va a ser un Ultraman. Ni sabía qué era esa vara. Empecé a investigar, efectivamente existe una competencia que se llama Ultraman, efectivamente es mucho más dura que un Ironman. Y el Ultraman es un evento de triatlón de ultradistancia de 3 días. En el primer día hay que nadar 10 kilómetros en aguas abiertas, inmediatamente montarse en una bicicleta y hacer 140 kilómetros de ciclismo. El día 2 es solamente ciclismo, pero son 281 kilómetros de ciclismo. Y el día 3 es correr 2 maratones seguidas, 84 kilómetros. Empecé a prepararme para eso, duré 3 años enfocado 100% en mi preparación, hablé con mi familia, ¿verdad? Les dije que este iba a ser un evento que íbamos a hacer pues, juntos, ¿verdad? Porque iba a requerir muchísimo tiempo de mí y después de ese tiempo me logré inscribir porque para un evento de estos uno tiene que mandar una aplicación y ellos te dicen, dependiendo de tus eventos, tu currículum deportivo y si lo aceptan o no, ¿verdad? Porque también la organización tiene que prevenir de pues que no se vaya a meter ahí cualquier patas vueltas y se vaya uno a morir en media competencia. Entonces, por lo menos que sea un patas vueltas que tal vez no se vaya a morir en media competencia, se aseguran de eso. Entonces, entré y
me logré inscribir en ese evento. Una de las cosas chivísimas es que yo sigo a un youtuber famoso español que hace deportes que se llama Valentín San Juan. Yo entrené viendo videos de él, ¿verdad? Él hacía Ultraman y él tiene todo un equipo de 5 o 10 personas que andan con él y lo graban y hacen documentales, y yo entonces entrenaba viendo los videos del mae y me di cuenta que él iba para esa misma compa, ¿verdad? Entonces era maravilloso porque ya no era solo la emoción de ir a hacer mi primer Ultraman, sino de que iba a ir a conocer a un ídolo deportivo mío español que no solo lo iba a conocer, sino que iba a poder competir con él, bueno, competir o estar por lo menos en la misma vara que él, ¿verdad? Y este tipo de eventos, los Ultraman, la organización no te da nada. O sea, usted tiene que llevar su propia hidratación, su propia alimentación, su propio equipo de apoyo, alquilar un carro, y por lo menos en México lo que nos daban era un libro de rutas. Era un libro literalmente con fotografías de los rótulos donde había que doblar a la derecha o doblar a la izquierda. Entonces yo iba en bici y atrás mi equipo de apoyo me iba gritando: Mike, en esta a la derecha, ¿cuánto? 10 kilómetros, yo le aviso, ahora a la izquierda, y así era el evento. O sea, el evento era bastante complicado. Bueno, llegó el día del evento, súper asustados, nos fuimos para México. Obviamente todo mi grupo era súper fan de Valentín, a él lo invitan a dar una charla y vendía camisetas y era vacilón porque todo mi equipo parecía que era el equipo de él, ¿verdad? Porque todos andaban camisas del mae, fotografías del mae, todo lo de él, ¿verdad? Y yo era así como, sí, ahorita lo atendemos, estamos con él, ¿verdad? Bueno, para no cansarles con el cuento, Dios me regaló quedar en segundo lugar general del evento. Le gané a él, le gané a Valentín San Juan, él quedó de tercero. Me ganó un brasileño ya atleta profesional en ese momento. Fueron días muy largos porque para cada día de un Ultraman la organización te permite como máximo 12 horas, más de 12 horas ya queda descalificado. Y a mí me fue muy bien el primer día porque yo nado bien. Entonces yo decía, el primer día está bien, nadé y luego la bici y quedé de segundo, ¿verdad? Yo súper asustado, yo decía, ¿cómo va a quedar de segundo? Porque cuando va uno a un evento de estos, generalmente no son muchas personas las que hacen este tipo de eventos. Entonces en México éramos como 36, 40 atletas. Eso era como que llegó todo el mundo, ¿verdad? Y pasan a cada atleta y le dan todo el currículo. Entonces yo estaba ahí sentado, ¿verdad? En una sillilla así, todo asustado, y pasan a uno, no sé quién, 27 Ironmans, 84 maratones, maratón de sables, el otro hizo la maratón del Polo Norte, Ultraman de no sé, y empiezan a decir eso, y yo cada vez me hacía más chiquitito, ¿verdad? Y yo, ay, cuando me llamé, a mí qué vergüenza, ¿verdad? Yo le decía a la familia, griten bastante para que no escuchen qué he hecho yo, ¿verdad? Que era así como una maratón, un Ironman, ¿verdad? Y es lo que hay, ¿verdad? Y así fui, y bueno, Dios me regaló eso el primer día. Cuando nadé y anduve en bici quedé segundo, yo dije, bueno, es que tal vez ellos no son tan nadadores, pero mañana me van a ganar de fijo. Al día siguiente volví a llegar de segundo lugar y yo decía, no puede ser, no, pero ellos son corredores, mañana me va a ir mal. Y yo iba inclusive con esa mentalidad. Al final Dios me regaló quedar segundo lugar del evento, ser el primer costarricense en hacer podio en un evento de esta magnitud, ¿verdad? A partir de ahí se abrieron las puertas, empecé a conocer más gente, a hacer más eventos. Bueno, hice la ruta de los conquistadores, esa que estoy agarrándome la jupa con 14 horas 30, venía de correr 100 kilómetros de montaña, 100 kilómetros en una montaña, duré 14 horas y media, pues se vinieron reportajes en periódicos y más eventos. Llegó un punto en el que me llega un día una invitación, ¿verdad?, para hacer otro Ultraman en República Dominicana, y pues obviamente acepto porque ya yo no era como el X, ¿verdad? O sea, todavía seguía siendo el X, pero tal vez no tan X porque de ahí un mae de República Dominicana me invitó a ser parte de la primera edición de un Ultraman ahí, y empecé a prepararme. Recuerdo que cuando estaba entrenando para este evento, ya llega un punto en el que la ultradistancia no es que uno minimice a los demás o las distancias, sino que el mismo evento te obliga a hacer distancias muy largas. Por ejemplo, para mí hacer una maratón
era un entrenamiento de un domingo, X. O sea, o me levantaba en la mañana, hacía media maratón y me bañaba y me iba a trabajar. O un domingo, un sábado cleteaba 250 kilómetros y el domingo me tocaba correr 50. Entonces, llega un punto en el que a veces la gente me decía, es que voy a ir a correr 10. Y yo, sí, ¿verdad? Como así, que carga, ¿verdad? Pero no la da ni pelota porque yo decía, es que 10 no o sea, 10 no es ni para calentar. Aunque suene muy odioso, en ese mundo realmente las distancias son muy diferentes. Me invitan a este evento, ¿verdad? Durante todo este tiempo yo sigo haciendo eventos de ultradistancia, ciclismos, maratones, etcétera. Y cuando me estoy preparando para este evento de República Dominicana, faltándome unos meses, me caí en bici. Me caí, me golpeé un poco la cadera y empezaron unos dolores ahí en mi cadera raros. Y yo decía, bueno, no sé lo que es, pero estoy enfocado en esto. Cuando uno está en un ambiente de ultradistancia, es demasiado normal que a uno le duela algo. O sea, el día que a uno no le duele nada, hay que asustarse, ¿verdad? Porque siempre andamos con dolor de algo. Entonces, yo decía, sí, esto debe ser de algún entreno aquí, allá, X, y empecé a patear el balde, a seguir entrenando, ya estaba inscrito en República Dominicana, pero no podía correr, me costaba muchísimo correr, y inclusive me hice hasta una radiografía para ver si tenía la cadera fisurada del huevazo que me había llevado en bici. Esa todavía no, espérese. y efectivamente no tenía la cadera fisurada, no sabía qué era, así me fui para República Dominicana. Ahí yo decía, bueno, aquí mi estrategia va a ser diferente. El día 1, que no tengo que correr, que es solo nadar y bici, le voy a dar con todo. Y el día 2, que es solo bici, le voy a dar con todo para tratar de hacer la mayor diferencia de tiempo. Y el día 3, que es la doble maratón, que Dios me agarre confesado y a ver cómo terminamos. Efectivamente así pasó. Día 1 le saqué como hora y media de ventaja al segundo lugar. Día 2 le volví a sacar hora y media de ventaja al segundo lugar. Y el día 3 fue un martirio. O sea, el día 3 caminé, me senté, lloré, pataleé, seguía y bueno, logré que el que yo le llevaba 3 horas solo me sacara 2 horas de diferencia y gané el evento. Me convierto ahí en el primer costarricense en ganar un Ultraman y en el único en haber hecho podio en uno y ganado en otro. Justamente vengo, se me vuelven a abrir un montón de puertas, de eventos que tal vez uno, como no está en ese ambiente, no sabe, ¿verdad? Pero me llegan invitaciones, ya empiezo a conocer gente que practica este tipo de deportes y ya me empieza a llegar otra invitación de hacer un evento que se llama The Ironman, que son 10 Ironmans en 10 días seguidos, un Ironman diario en México, que hay gente que hace este tipo de eventos, ¿verdad? Y ya yo estoy completamente preparado. Justamente a los 3 meses, digo yo no voy a ir a un ortopedista porque me sigue doliendo y ya pasó el evento, ya me tengo que preparar para el siguiente. Cuando yo llego, eso fue hace exactamente 3 años, el ortopedista llegó, agarró la radiografía, esa no era, era otra radiografía, la puso así, la vio y ¿aquí hay algún doctor? Bueno, ya se fue. No, bueno, es que los doctores son muy conchos a veces para decir las cosas, ¿verdad? O sea, este doctor llegó, puso la radiografía ahí, la vio y me dice, sí, mira, lo que vos tenés es un desgaste de cadera, grado 3, esto no tiene cura, cada vez va a ser peor y usted no va a volver a correr nunca más en su vida. Así me lo dijo y yo decía, más suave, doctor, pero hace 3 meses gané un Ultraman, soy yo, estábamos hablando de lo mismo. Y me dice, sí, me dice, usted corrió con dolor, no sé qué. Me dice, sí, y usted ya tenía el desgaste. Me dice, esto no tiene cura, absolutamente nada hace que crezca el cartílago, solamente Dios, esto nunca se le va a mejorar. Cada vez va a ser más el dolor, cada vez va a ser más el dolor y usted nunca más en su vida va a volver a poder correr ni hacer absolutamente nada. Obviamente me hice una resonancia magnética, me fui a buscar una segunda y una tercera opinión y la segunda y la tercera opinión me dijeron exactamente lo mismo. Fui donde un médico que es amigo mío, que es deportista, que es pro deporte y yo dije, no, este mae me va a ver siempre la cosita buena y lo que el mae me volvió a ver cuando vio la resonancia y la radiografía, me volvió a ver y lo que me dijo fue, Mike, mae, lo siento mucho. Cuando me dijo eso, ya yo dije, mae, mi vida se acabó.
estamos hablando que yo en ese momento era líder de Deportistas con Propósito, un grupo de atletismo que nos reuníamos en la sabana todos los jueves, más de 100 personas a correr, ¿verdad? Que organizábamos eventos, que yo era el mae que había ganado Ultramans, que hacía 100 kilómetros, que hacía la ruta, que hacía un montón de cosas. Y yo decía, no, suave, es que no es posible, ¿verdad? Lloré como un chiquito, lloré muchísimo. Tuve que empezar a ir donde un psicólogo, inclusive, ¿verdad? Por todo este tema emocional. Y no hubo un solo día que esperara un milagro de Dios. Yo decía, no, Dios puede hacer un milagro. No, es que en la siguiente radiografía va a ser un milagro. Ya yo inclusive hasta tenía preparado lo que le iba a hacer al doctor cuando saliera el milagro, ¿verdad? Y no pasó el milagro. Hace 4 meses, exactamente hace 4 meses, me operaron, me hicieron eso que está ahí, eso es un reemplazo de cadera, me hicieron un reemplazo de cadera. Yo ahorita en mi cadera derecha lo que tengo es este pin, el fémur, la bola del fémur me la cortaron y el fémur le hicieron me lo taladraron y me metieron este pin de titanio junto con esto y esta bola, y esto que viene haciendo aquí vendría siendo lo que es el cartílago. Esto simplemente me lo hicieron para que me dejara de doler. Eso reafirma el que ya yo nunca más voy a poder volver a correr, porque si yo corro, la vida útil del reemplazo me la voy a traer abajo o me lo puedo inclusive zafar. Y tengo 4 meses de que pasó eso, salí a empezar a caminar nuevamente, a aprender a caminar con andadera. Yo no sé si aquí pueden ver, andaba hasta una sonda porque no podía orinar. Una de las cosas que también el doctor me dijo cuando ya pusimos la fecha de la operación fue: usted tiene que saber algo, y es que el día siguiente de la operación usted se va a convertir en un viejito de 80 años. Y yo decía, mano, es que no lo puedo creer, o sea, ¿verdad? Volví a agarrarme con Dios, me volví a enojar muchísimo con Dios. Yo decía, Dios, pero, o sea, di que la vara conmigo, ¿verdad? Porque antes de que me pasara esto, a mí me invitaba mucho a hacer esto, a contar mi historia de vida, a decir, mae, el mae de las patas torcidas, el gordillo, el que consumió drogas, ve, ahora hace Ultraman y maratones y la vara. Y yo decía, mae, esto es el propósito de Dios para mi vida, contarle a todo el mundo de donde Dios me sacó y decirle que las varas está bien. Yo a veces creo que Dios seguro se aburrió de que yo siguiera contando la misma historia, ¿verdad? Dijo, no, a este madre tengo que meterle una historia más porque ya cansa contando la misma vara. Y actualmente estoy así, o sea, actualmente ya sé que no voy a poder volver a hacer triatlón, maratones, Ironman. Hoy en día, yo antes decía, yo no me voy a poner unas tenis para correr 5 kilómetros, o sea, hoy daría lo que fuera para ponerme unas tenis y aunque sea caminar 5 kilómetros, porque todavía no lo puedo hacer. Yo no sé qué tiene preparado Dios para mi vida, yo no sé qué es lo que Dios está haciendo conmigo, simplemente sé que no siempre que las cosas empiezan mal, terminan mal. Mi vida empezó mal porque casi no nazco. Mi vida empezó mal porque nací con las piernas torcidas, las rodillas torcidas, porque no nací diseñado para competir. Mi vida empezó a ir bien y volvió otra vez mal cuando empecé a consumir drogas. Ahorita podríamos decir que estoy haciendo un nuevo comienzo y mi vida nuevamente está comenzando, pues no bien, porque gracias a Dios camino, gracias a Dios no me duele, pero ustedes tienen que entender que para un deportista de ultradistancia, que de repente de la noche a la mañana le digan, usted nunca más va a poder hacer esto, y le vamos a cortar un pedazo de hueso y le vamos a meter una platina ahí y usted va a andar renco, va a aprender a caminar. Recuerdo estar los primeros días después de operado en mi casa, sentado en una sillita, con una andadera, con la bolsa de miados y con una bata, llevando sol, y decir, me convertí en un viejito de 80 años, como dijo el doctor, ¿verdad? Pero no estoy dejando que eso sea realmente lo que guíe mi vida. Estoy en rehabilitación, sigo tratando de ir al gimnasio, no sé qué viene para el futuro, yo no sé si voy a poder volver a nadar. De hecho, antes de la operación, el año pasado, antes de la operación, hice mi último evento,
que fue propiamente el día de mi cumpleaños, fui a Colombia a hacer un evento de aguas abiertas de 10 kilómetros y clasifiqué para el Mundial de Aguas Abiertas en Dubái, que fue en diciembre, a 3 meses de mi operación, donde yo no podía ni caminar, ¿verdad? No pude ir a ese evento, pero yo no sé si Dios tiene más eventos, si tiene competencias diferentes, si tal vez ahora me voy a hacer un pro en Jaxes o en Cromos o no sé qué va a pasar con mi vida. Lo que yo sé es que no me voy a quedar quedito, porque yo soy seguro que si Dios me levantó una y otra vez de donde yo estuve en el suelo, Dios me va a poder volver a levantar una vez más, porque estoy seguro que el pasado de nosotros no nos define, ni nos tiene que definir, es más, ni siquiera su presente lo tiene que definir. Hoy podemos estar viviendo algo sumamente complicado, pero yo tengo un Dios que me ha demostrado muchísimas veces que Él me puede poner en lugares inimaginables. O sea, en mi vida pensé que el gordillo de las patas torcidas iba a estar en un reportaje en Canal 7 por haber ganado un Ultraman. O sea, Dios me puso ahí, yo no se lo pedí, Dios simplemente un día me puso ahí. Hoy yo no sé dónde me va a poner Dios, pero yo sí estoy seguro que no me va a dejar donde estoy ahorita. Yo sí estoy seguro que Él tiene un plan y tiene un propósito para mi vida, y tal vez en este momento no lo crea o no lo conozca o me enoje porque no es lo que yo quisiera estar haciendo en este momento, pero yo sé que hay algo mejor para mí, porque es el momento donde he tenido que aplicar la fe en mi vida, porque es el momento donde he tenido que aplicar el agradecimiento a Dios en mi vida. Inclusive días me levanto y no quiero agradecer, porque creo que no tengo nada que agradecer, pero aún así lo hago, porque yo estoy 100% seguro que el que empezó la buena obra va a ser fiel en completarla, y no importa lo que ustedes pasen, Dios va a hacer algo bueno con ustedes, si lo creen. Gracias. Pónganse de pie, pongámonos de pie. Yo no voy a agregar nada. No hace falta agregar nada. Oremos. Oremos. Porque efectivamente el que empezó la buena obra, Él es fiel en terminarla en mi vida, en su vida, en la de Michael, en la de la gente que amamos y en la de esta iglesia también. Señor, gracias por esta historia. Gracias por la historia de Michael, por su corazón, por su familia, por Nela, por sus hijos. Gracias porque su historia nos alimenta la fe y nos alimenta el corazón y la mente para poder dar el siguiente paso en nuestra vida y no quedarnos donde estamos. Yo te pido por él, Dios, para que eso que él nos acaba de contar tenga un capítulo siguiente y podamos invitarlo para que nos cuente el siguiente capítulo que estás planeando en su vida, Señor. Anímalo también, fortalécelo, Señor. Pero también te pido por nuestra propia historia, mi historia, la historia de cada persona que está acá hoy, para poder ver tu misericordia este año. Este año 2025 es un año para contar historias donde tú has sido el protagonista, Dios, y has cambiado las cosas que parecían malas o que no tenían remedio en cosas de éxito, de triunfo, de esperanza y de alegría. Espíritu Santo, llénanos de esa fe robusta, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.